les damos la más cordial bienvenida al Festival del Cuento Corto Peruano. Esta noche nos acompañan Harry Belaban McBride y Rubén Barcelli. Vamos a dar inicio a la primera intervención de esta noche, la que estará a cargo de Harry Belaban McBride. Es escritor y diplomático, autor de una docena de libros en los géneros del cuento, la novela, el ensayo y el teatro. Es doctor honoris causa de la Universidad del Havre, Francia, académico de número de la Academia Peruana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Norteamericana de la Lengua, miembro de número del Instituto Ricardo Palma y miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y de la Sociedad de Lenguas Neolatinas de Francia. Es profesor honorario de la Universidad Ricardo Palma y ha sido profesor visitante contratado en diversas universidades en el Perú, Estados Unidos y Europa. Ha sido embajador en Francia, Portugal, Bolivia, Eslovenia, Austria, Mónaco y Eslovaquia y ante la UNESCO, París y las Naciones Unidas, Viena. Actualmente se desempeña como director del Instituto Raúl Porras Barrenechea de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le cedemos la palabra a Harry Belaban. Gracias por estar a varios miles de kilómetros del Perú, desde donde estoy hablando ahora. Es doblemente frustrante saber que me ha tocado una fecha tan infausta como esta para mi intervención, cuando una tira de deleznables liderada por un politicastro ha consumado una execrable usurpación del poder, como si ellos tuvieran más legitimidad que yo y que el resto de los peruanos para decidir quiénes nos gobiernan. Observo así realmente consternado que Sísifo es nuestro santo patrono y que estamos condenados a que la rueda de la democracia, que a duras penas empujamos cuesta arriba, vuelva siempre a rodar cuesta abajo. En fin, buenas noches a todos, tanto participantes como oyentes interesados en esta modalidad literaria tan singular que es la narrativa breve y que llamamos de distintos modos: cuento breve, microcuento, minicuento, microrelato. Personalmente, yo prefiero llamarlos cuentos de bolsillo, que es el título de un libro mío de narrativa breve que publicó la Universidad Ricardo Palma allá en el año 2007 y que consistió en una colección de cerca de precisamente 70 cuentos de bolsillo. Voy a dividir los 25 o 30 minutos que se nos asignan compartiendo con ustedes primero unas referencias teóricas sobre la narración breve, puesto que según algunos amables estudiosos y críticos peruanos y extranjeros, yo habría contribuido en alguna medida al análisis y divulgación de esta modalidad narrativa, al menos en nuestro país, para luego dar lectura a unos cuantos relatos míos. Este libro que acabo de citar lleva a modo de epílogo una reflexión sobre la narración breve que intitulé El paracaídas de Morán, en referencia a una metáfora de Paul Morand, uno de los maestros del género de todos los tiempos, según la cual acometer un cuento, crearlo escribiéndolo y recrearlo leyéndolo, es como saber calcular la buena altura para lanzarse en paracaídas. En lo que se conoce comúnmente como narrativa, aquello distinto a la poética, al ensayo o a la dramática, aunque todos comparten esa esplendorosa herramienta de trabajo que es la palabra escrita, tenemos dos formas básicas de expresión, como todos sabemos, la novela y el cuento. El distingo más notorio entre ambas formas está fundamentalmente en el aliento, como todos lo sabemos, en esa longitud de uno y otro, que se traduce en textos más extensos, la novela, o más breves, el cuento. Pero más allá de estas dos convenciones, hay otra consideración menos evidente, que a diferencia de la novela, el cuento, que según el diccionario de la Real significa, y cito textualmente, narración corta en prosa que pertenece a la ficción literaria ideada para producir una impresión rápida y llamativa. El cuento no comienza al comienzo, por así decirlo, ni finaliza al final, sino que hace, como sinónimo de coger, hace y se hace de una historia en el momento crucial de su resolución, describiendo apenas esos instantes sobre los cuales el lector aterrizará en paracaídas. Pero eso sí, ojo, todo cuento para llamarse tal debe cumplir escrupulosamente con las exigencias elementales, que no por eso menos rigurosas, del relato ficticio. Tener al menos una trama o argumento, contar por lo menos con un personaje o protagonista,
plantear cuando menos una tensión o conflicto y desembocar en un desenlace o resolución. Una narración que no se ajusta a estos 4 preceptos simplemente no es un cuento y menos aún novela. Puede ser fábula, aforismo, máxima, refrán, mito, leyenda, apotegma, alegoría, y podemos seguir rebuscando otros apelativos de la farmacopea literaria, pero no es cuento. Y para probarlo, analicemos unos instantes el legendario cuento de Augusto Monterroso, El dinosaurio, paradigma para muchos de lo que es un cuento breve. Todos conocemos, creo que hasta de memoria lo conocemos, aquella oración, porque no es sino una frase, aquella oración que a mi juicio ha evolucionado de ser apenas una ingeniosidad literaria para convertirse en modelo de laconismo narrativo. Lo recordamos. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Un rápido análisis demuestra, sin embargo, que en apenas 7 palabras sí adhiere al canon cuentístico esta sentencia, esta frase. ¿Quién es el protagonista? El personaje que despierta. ¿Cuál es el argumento? La vicisitud del personaje, antes y después de quedarse dormido en presencia del terrible reptil. ¿Y el conflicto? Pues es el hecho que aparentemente el dinosaurio no debía estar allí cuando el protagonista despertase. ¿Acaso por la angustiosa expectativa de que pudiese atacar? Puede haber otras interpretaciones. ¿Y la resolución del conflicto? Pues está en el adverbio todavía, en el que queda implícito además la serena certeza de que aquella bestia no causará finalmente ningún estrago. Podríamos asimismo analizar con ese cuento la importancia crucial de la puntuación, por ejemplo, cambiando sus sentidos y trasladamos la única coma del relato delante en vez de antes del único verbo que hay en el relato. Pero eso ya sería otro ejercicio teórico en el que no voy a entrar. Observamos más bien que como para enredar todavía más las cosas, la concesión verbal no es inevitablemente un criterio indiscutible para calificar un cuento o una novela para el caso, aunque sí lo es para distinguir entre un cuento, digamos, regular y un cuento breve o microcuento. Hay pocas excepciones, pero vaya si no son enormes. Pienso en la Metamorfosis de Kafka o en el Dostoyevsky de los Apuntes del Subsuelo. A mi entender, esas narraciones no son novelas como podrían aparentar por su extensión, sino más bien cuentos muy largos, aunque sin una palabra sobrante, por aquello que ambos relatos describen solamente los instantes sustanciales de sus historias al momento en que el lector llega a ellas. Ambos textos, y hay otros ejemplos por supuesto, demuestran por un lado que si bien las reglas en literatura están hechas para cumplirse, como todas las reglas, incluyendo la del tránsito, también es cierto que se legitiman esas reglas con las excepciones que las confirman. Allí está Monterroso, por supuesto, pero antes que él también Darío, Huidobro y Borges, al igual que Ramón Gómez de la Serna, autor de Suicidio de un piano, que a mi juicio es el cuento breve más logrado en nuestro idioma. Además de Bioy Casares, Arriola, Cortázar, Asturias, Benedetti, Tomeo, para solo circunscribirnos a nuestra geografía lingüística. Pero basta de seguir teorizando y paso más bien a leerles algunos relatos breves míos recogidos en este libro que citaba, Cuentos de Bolsillo. Primero que les voy a leer, les voy a dar los títulos y después leer El adivino, el ladrón y el asesino. Su fama trascendía de tiempo atrás las fronteras y llegó a ser considerado con merecidas razones el indiscutible maestro de la milenaria ciencia de la adivinanza. Una noche tocaron a su puerta. Temeroso, la entreabrió y le dijo a la figura inmóvil en el umbral: «Tú solo has venido a robarme, pero cuando escuches lo que he de decirte, en el paroxismo de tu desconcierto habrás de matarme. He aquí lo que debo decirte. La adivinanza solo cobra sentido con su revelación». El ladrón confundido solo atinó a apretar el gatillo. El suicida. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Solo entonces recordó que ese reptil prehistórico era herbívoro.
Antipatías. Se sabía antipático para la abrumadora mayoría de las gentes, a tal punto que en su propia oficina sus compañeros de trabajo habían optado por evitarlo o simplemente dejar de saludarle. Pero aquel día escuchó comentarios sobre su persona más hirientes que de costumbre, que se hacían en la oficina contigua. Por eso ni se tomó la molestia de saludarse cuando más tarde se cruzó consigo mismo en la calle. Jugando a las escondidas. Temió que hubiera fallecido, pues hasta dio un último suspiro, pero se percató que por suerte aún respiraba. Entonces lo levantó en vilo, lo acomodó en su auto y se lo llevó lejos, muy lejos, a su cabaña en las montañas. Volvió a recostarlo, lo cubrió con una manta y constató, dichoso, que se había apenas quedado dormido. Regresó a su casa y se sentó a esperar. La parca llegó puntual, naturalmente, e increpándolo con vehemencia le dijo, desafiándola: ya estás aquí, pero jamás lo encontrarás. Lo he escondido en lugar seguro y al amparo de tus mortales designios. Pero en tono conciliatorio, casi como excusándose, ella le respondió no sin cierta sorpresa: discúlpame si te he perturbado, pero yo no venía a buscar a tu padre. Hasta me hubiera sorprendido hallarlo aquí porque tengo una cita con él más tarde, lejos, muy lejos, allá en las montañas. Ahora solo he venido por ti. Foto velada. Encerrado en su cuarto oscuro, apenas iluminado por la tenue incandescencia bermeja de la lámpara de revelado, vio como tantas veces antes aparecer gradualmente la imagen de la foto que desarrollaba. Era él mismo ahí tendido en el suelo de la habitación contigua a su laboratorio, un puñal clavado en la espalda. Presa del pánico, arrojó las pinzas y salió corriendo a tropezones. Abrió la puerta y se fue de bruces. La daga incrustada en el dorso, cuando lo encontraron, yacía decúbito prono, que fueron las palabras con que el forense certificó el deceso en su protocolo de autopsia. Y así lo mostró una foto tomada por los de homicidios. Tiempo después se archivaría el caso como uno más entre los muchos crímenes irresueltos, pues no se halló indicios ni entre las fotos del estudio, veladas, seguramente, por la repentina luz que debió entrar cuando el asesino violentó la puerta. El funeral. Aunque nadie nunca había podido atestiguar antes lo que se siente en ese rescoldo terminal de la cariocinesis que se denomina la telofase, el zarrillo estertor del moribundo, para decirlo en lenguaje del vulgo, él sí lo logró, aprovechando ese centésimo, quincuagésimo, millonésimos de segundo, cuando allí de pie frente a su lecho, esquelética y apoyada en su guadaña, ella se tomó un respiro, es un decir, antes de proceder. Le preguntó: ¿cuál es la última petición que recibes de todos los mortales? Y ella le respondió: solo una, que bien puedes suponer. La intuyo, pero si yo te pido algo que no sea dispensarme del fin. Ella sonrió una sonrisa cadavérica y le dijo: acepto el desafío, pero ya sabes, cualquier cosa menos dejarte con vida, porque tu hora ha llegado. Entonces él se reclinó sobre su almohada y susurró: solo te pido que me dejes asistir a mis exequias. Desconcertada, ella tuvo que concederle la gracia. Y es así como él pudo presenciar sus propias honras fúnebres. Este cuento se llama La historia más asombrosa jamás contada. Cuestión de tesón y porfía, como se convenció a sí mismo diciéndoselo. Y luego partió una vez más en busca del horizonte. Durante toda su vida estuvo procurando infinidad de rutas que le permitieran alcanzar aquella línea hasta ahora inasible a todos, soportando injurias, denuestos y dicterios de cuantos se enteraron de su desfachatada empresa. Pero el navegante jamás arredoró, y esa última vez lo logró. Enrumbó su precario bajel hacia un punto preciso del meridiano, contando por grados y hacia oriente sobre la eclíptica y desde un punto equinoccial predeterminado por sus juiciosas dilucidaciones, hasta llegar a una rectilínea que inamovible yacía frente a él, tal como lo había calculado. Ancoró la maltrecha nave, desembarcó,
caminó hasta el extremo de su exponenciación y alcanzó finalmente la orilla del horizonte. Miró hacia arriba y palpó el firmamento. Se asomó hacia abajo y consideró el báratro de los paganos y réprobos. Y luego se dio media vuelta y emprendió el viaje de retorno. Pero supo que jamás podría contar su asombrosa historia, porque nunca nadie habría de creerle. Ciencias exactas. Cuando nací, mi padre tenía 25 años, le dijo el hombre al afamado profesor. Es decir, 2500% más de edad que yo. 25 años más tarde, la diferencia de edades entre ambos era solo el doble, es decir, un 100%. Y ahora, 30 años luego, me encuentro con 55 años de edad y mi padre exactamente de 80, o sea, apenas un 31.25 de diferencia a su favor. A este ritmo, ¿cuándo lo alcanzaré? Nunca fue la única palabra que obtuvo como respuesta. ¿Y por qué? Por aquella paradoja aún irresuelta del cálculo infinitesimal diferencial integral. Entonces, ¿por qué dicen que las matemáticas son ciencias exactas? Pero el profesor, ofendido e irritado, se dio media vuelta y no le respondió, sabiendo, como bien lo sabía, que nunca se debe discutir sobre ciencias exactas con profanos y neófitos. Números invertidos. El rigor del frío, la incesante neblina y la lluvia inclemente de ese atroz invierno de 1963 hicieron que la cafetería a la salida de la autopista estuviera llena de parroquianos. Solo quedaban 2 sillas vacías frente a una mesa en la que había un comensal, por lo que los 2 amigos se precipitaron a tomarlas, saludaron cortésmente a su ocasional vecino, se sentaron y ordenaron. La conversación entre ambos pronto llamó la atención del otro. Hablaban animadamente el tercer volumen de las fábulas de La Fontaine, que acababa de publicarse, del más reciente saqueo de los territorios palatinos por parte de las tropas de Luis XIV, del inminente estreno de una nueva ópera de Scarlatti y de la fundación de la ciudad del rey, Kingstown la llamaron, en la lejana isla de Jamaica y en los mares caribes. Terminaron de cenar, pagaron la cuenta y se fueron. El comensal solitario no pudo evitar levantar la mirada para ver alejarse a esos 2 extraños individuos tan extrañamente ataviados y que conversaban de cosas igualmente extrañas. Pero cuando salió y se dio cuenta de que su auto no estaba donde lo había estacionado y que la autopista estaba transformada en una estrecha cuneta fangosa que se perdía en la más densa oscuridad, comprendió perfectamente que todo lo que había visto y escuchado no era tan disparatado. No supo muy bien qué hacer. Y entonces decidió esperar a que se invirtieran las cifras del calendario y que dejara de ser el año del Señor de 1693. El retrato de Dora Gris. Ella creyó que 50 años, medio siglo, no habían pasado en vano y que todo había sido borrado de la memoria por el tiempo. Pero él parecía no haber olvidado jamás, pues ni ahora, al momento de culminar el retrato y estampar su famosa rúbrica, tuvo una sonrisa y ni siquiera aceptó la champaña que, por festejar la feliz ocasión, el esposo de Dora había descorchado. El retrato en verdad era espléndido. El maestro la había dibujado de cuerpo entero en toda su dulce, gallarda y apacible ancianidad, una digna matrona de la más rancia sociedad como las que ya no se ven, ni menos aún se perennizan en óleos de tamaño natural. Más tarde, hijos, nietos y hasta bisnietos se hicieron presentes en la mansión para la magna ceremonia entronizar el cuadro en un lugar escogido de la galería de retratos de la estirpe familiar. Y por suerte que así fue, porque esa madrugada fallecía su entusiasta y amoroso esposo, último sobreviviente del linaje que amasó la fortuna original de los Gris. Dora se impuso un luto cerrado en memoria de su difunto marido, aislándose por completo de la vida mundana y hasta de la familiar, pues por mucho tiempo permaneció encerrada sin hablar ni con la servidumbre. Hasta aquella mañana, cuando decidió vestir y salir, perfumada y acicalada, a recorrer de nuevo sus espaciosos jardines privados. Fue entonces que recordó el óleo que le habían
entregado hacía tanto tiempo, horas antes de la muerte de su esposo. Regresó entusiasta a la finca y ordenó al mayordomo abrir la galería. Pero al mirar su lienzo quedó petrificada. Era ella, sí, pero jovencita, el rostro lozano aunque vestida con andrajos, exactamente con los mismos harapos mugrientos que tenía cuando más de medio siglo antes había abandonado a su primer esposo. Un miserable artista empeñado en solo pintar y no trabajar como ella se lo recriminaba, y se había mancebado con su furtivo pretendiente, un joven adinerado que la galanteaba en secreto. Un coágulo al cerebro la fulminó en ese instante. Y en ese mismo instante, pero sin saber por qué, un renombrado artista decidió colgar para siempre los pinceles, sintiendo que su misión como pintor había culminado. Creo que tenemos tiempo para un par de lecturas más. No sé si sería posible. Sí, todavía podremos continuar. Perfecto. Lecciones de historia. Y entonces lo supo. Las horas dejaron de reventar en la orilla. Los árboles en los cantiles se silenciaron cuando el viento dejó de hacerlos crepitar. Las aves se desplomaban como si no supieran ya volar. Tomó lápiz y papel y se dispuso a describir tan incórdia sensación. Pero pensó, ¿para qué? Y se dijo luego, la historia es el registro del pasado para la posteridad. Y si yo soy, como ahora me consta, el último supérstite, a nadie servirá que recoja estos instantes finales de vida. Dejó el lápiz y el papel. Se acuclilló en la arena, los brazos cruzados, a otear el horizonte. Allá en la lejanía un trémulo sol se desmigaba en miles de centellas fosforescentes, mientras la noche se desparramaba en jirones, coagulándose en el firmamento como mancha gredosa de sangre, escurriéndose sobre la inmaculada blancura de un paño de lino. Y entonces se dijo que no se diría nunca más nada. Y pensó también que no valía la pena seguir pensando. La inmortalidad. A su párvulo discípulo Critón le advirtió, solo la extrema sabiduría o la ilimitada ignorancia conduce a la vida eterna. Forzado se vio a considerar también a los sinopes de espíritu, en hablando nomás con deleznables retóricos y sofistas. Por eso, cuando sintió los primeros calambres de la ponzoña, se mantuvo inmutable. Y así caviló por última vez, que acaso 2000 y tantos años luego, seguirían pensando en él, como doctor Ignaro no pudo entonces descifrarlo, y que en ese consistía la inmortalidad. A ver si tengo algún otro, ya los dejo de aburrirlos. El analfabeto. En el instante previo a morir, Lázaro recordó que ya había muerto. Pensó así que cuando había resucitado anteriormente en verdad estaba muerto, y más bien ahora podía ser que estuviese resucitando en vez de estar muriendo. Se preguntó entonces dónde estoy, lo que no supo responderse, pues no alcanzó nunca a leer la parábola de San Lucas 16. Pero no porque se escribiera antes de su resurrección o luego de su muerte, vaya a saber uno a saber, sino simplemente por ser Lázaro un analfabeto. Y un último, tal vez, la plegaria de Abraham. Señor, rezaba Abraham, la experiencia es mala consejera porque se le alcanza cometiendo errores que solo ella nos enseña a corregir. Es como si se tuviera que rendir exámenes antes de haber estudiado, Señor. La experiencia debiera entonces circunscribirse a la juventud, así ésta llegaría a la madurez con conocimiento de las cosas. En cambio, la juventud debiera ser atributo de los mayores. Toda esa vitalidad, oh Señor, tantas hormonas, tanta audacia, desperdiciada en quienes no tienen la experiencia para saber qué hacer con toda esa fuerza desbordante. Y Dios lo escuchó. Y entonces los jóvenes pasaron a tener la sabiduría de los ancianos y los decrépitos se insuflaron con la energía de la juventud. Y a eso se le llamó paraíso. Creo que ya estamos en la hora exacta, por lo demás 25 minutos. Gracias, Rubén, gracias a todos los que puedan haber escuchado esto. Agradecemos a Harry Belevan por su intervención, muchas gracias. Y continuamos con la participación de Rubén Barcelli. Rubén Barcelli es escritor, editor y periodista.
Durante sus 15 años de trayectoria, ha liderado más de una decena de revistas, además de equipos periodísticos y editoriales, entre las que destacan Soho Perú, ARC, Arquitectura, Diseño y Decoración, EP, Turismo, Gastronomía y Viajes, y Conexión Empresarial de ESAN. Como escritor, uno de sus cuentos formó parte de la antología Estática Doméstica, 3 generaciones de cuentistas peruanos, publicado en México en el año 2005. Y uno de sus microrelatos integró la antología de microficción narrativa 400 de los mejores cuentos hiperbreves, Ediciones Bagua, España, 2016. Obtuvo el primer puesto en la categoría Periodismo Escrito de los premios ETECOM 2007 de Telefónica del Perú, y fue ponente en el Festival del Folclore 2007, en Cosquín, Argentina, además de ser fundador de la Escuela de Edición de Lima. Actualmente es editor de contenidos en Editorial Mil Hojas y cursa la maestría en Escritura Creativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le cedemos la palabra a Rubén. Muchas gracias, Alexis, y qué honor poder compartir esta noche con Harry Belevan. Y no puedo estar más de acuerdo con él sobre sus palabras iniciales. Son días muy complicados para ser peruano y para vivir en el Perú. Pero bueno, tenemos la literatura también pues para distendernos un poco, ¿no? Así que yo le voy a pedir una confirmación a Alexis, por favor, porque me gustaría compartir pantalla. Acá tengo no sé si es la primera vez que lo hago, así que no sé si sea conveniente. A ver. La verdad que no lo sé. Bueno, no importa, voy a leerlo entonces. Voy a leer un cuento que tengo aquí, que digamos no es tan breve, pero va a ser complicado esto de cuadrar exactamente el tiempo. Creo que tengo 25 minutos o un poco menos. Pero pues si me quedo corto el tiempo, pues ya entiendo que la academia va a publicar un libro sobre estos cuentos, y si sobra tiempo, pues tengo alguno otro más, ¿no? Así que voy a comenzar. El cuento se llama Ciudad de Tránsito, forma parte de un libro que estoy por publicar tal vez con suerte el próximo año, y comienza de esta manera. Amanece. La brisa marina asciende por el precipicio terroso y en el barrio asentado sobre el acantilado se mezcla con el aroma de las acacias y los alelíes de las calles de aceras y pistas cuarteadas, centenarios ficus y antiguas casonas palaciegas de arquitectura francesada. Esa brisa se cuela al departamento por las bisagras de las ventanas y despierta solo a Mariale. La saborea en su lengua, húmeda y salada. Mientras ronronea entre sábanas blancas, bajo el grueso edredón, se acerca a Mateo y besa su pecho inusualmente frío. Mi amor, por favor, 5 minutos más y nos levantamos, ¿está bien? Yo preparo el desayuno, pero Mateo no despierta en aquel departamento barranquino de la calle Pedro de Osma. Cuando abre los ojos, se sorprende de estar en un pasillo hermético y tan estrecho como las mangas de los aeropuertos, en cuyas paredes cuelgan incontables televisores, sintonizando cada uno un canal diferente. Muchas personas caminan a su costado, son tantas y están tan cerca suyo que debe abrirse paso a codazos. Avanzan sin rumbo aparente, desorientadas y desconcertadas, mientras gritan y lloran inconsolables. Aunque unos cuantos, ajenos al pánico colectivo, parecen estar muy calmados, mantienen una postura flemática, como si cumplieran con un trámite burocrático irrelevante. Al final del pasillo, la multitud desaparece y Mateo se detiene ante el umbral de una habitación blanca, decorada solo con orquídeas. Las espigadas cortinas se levantan y se aquietan cuando vigorosas ráfagas de viento remecen el lugar, como si la habitación fuese a alzar vuelo en cualquier momento. Una figura borrosa, detrás de las cortinas, lo espera. Es a quien Dios le ha encomendado la labor de ser el guía de las almas enviadas al purgatorio. Alguien que demostró una inquebrantable fe religiosa y que fue capaz de contagiársela a los demás y de darles alivio para soportar la adversidad. Antonio Vicente Méndez Maciel, el consejero. Y se inicia una cita.
El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con fuego perpetuo. Calzaba sandalias de pastor, y la túnica morada que le caía sobre el cuerpo recordaba el hábito de esos misioneros que de cuando en cuando visitaban los pueblos del sertón, bautizando muchedumbres de niños y casando a las parejas amancebadas. Era imposible saber su edad, su procedencia, su historia, pero algo había en su facha tranquila, en sus costumbres frugales, en su imperturbable seriedad, que aún antes de que diera consejos atraía a las gentes. Fin de la cita. La guerra del fin del mundo, Mario Vargas Llosa. El viento cesa y solo se escucha su voz gruesa y carrasposa. Las abultadas bolsas bajo sus ojos se superponen una sobre otra como andenes. Mateo baja la mirada mientras trata de contener el llanto. Con el dedo índice, el consejero le levanta la cabeza y enumera sus pecados y demás actos egoístas. Mateo se arrepiente, pero se da cuenta que es demasiado tarde para arrepentirse y se preocupa por no haberse enterado en su vida de algunos hechos que ahora están fuera de su control. Luego procede con sus buenas acciones, aquellas obras de genuino desprendimiento que contribuyeron a sanar las heridas en el alma de sus semejantes. No serás enviado al cielo. Los asesinos de Dios no pueden entrar ahí. Y un escritor como tú es eso, alguien que crea mundos que compiten o pretenden superar el creado por Dios. Usurpan su papel como creadores para ocupar su lugar, convirtiéndose en deicidas. Sin embargo, solo usaste el talento con los que te enviamos al mundo. ¿Por qué tendrías completa culpa al respecto? Por eso tampoco irás al infierno. Mientras resolvemos esta paradoja, hemos creado un lugar temporal para ti y para quienes son como tú dentro de las fauces del purgatorio, la ciudad de los deicidas. Mateo abandona la habitación. No sabe cómo se produjo aquella transición, solo había parpadeado. Se trató de un parpadeo involuntario e instantáneo, como el corte de escena de una película. Una ciudad alumbrada tenuemente por faroles y por una luna tan pequeña como una estrella distante se abre a su paso dubitativo, mientras una espesa penumbra domina el panorama, otorgándole sombras alargadas a los residentes y a los objetos. La ciudad parece haber sido construida por una inmobiliaria de suburbios prefabricados. Todas las casas tienen el mismo diseño y están pintadas de forma correlativa. La primera de cualquier cuadra es rosada, la segunda es verde brillante, la tercera es celeste, la cuarta es amarilla y la quinta blanca. En la sexta casa la secuencia se repite. Todas tienen un jardín exterior por detrás, 2 pisos de madera y un techo a 2 aguas. No hay frío ni calor, pero a veces por las tardes un viento enérgico remece las estructuras como si se aproximara una tormenta. En las bancas, bajo los faroles, los residentes leen ávidamente o escriben en pequeñas libretas de tapa dura y banda elástica. Algunos los saludan asintiendo con la cabeza, pero sin mostrar mayor entusiasmo. Hay un acuerdo implícito de no alzar la voz en la vía pública durante las noches. Con respetuosa timidez, toca el timbre. Espera unos minutos. Nadie le abre la puerta. Intenta nuevamente. Nada. Mateo regresa por sus pasos para notar si alguien se asoma por alguna de las ventanas. Las luces del segundo piso están encendidas. Intenta algunas veces más hasta que se encienden las luces de la primera planta. Mateo aguarda con los brazos hacia atrás, entrelazando los dedos. Le abre la puerta con un ejemplar de Nita en la mano y algo legañoso, Julio Ramón Ribeiro. Inicia una cita. De repente comienza a llover y uno mira por la ventana y entonces, sin darse cuenta, se acordó de alguien. Y a mí los días de lluvia, los días tristones, me hacen recordar la imagen delgada y tímida de Julio Ramón Ribeiro. Esos eran sus días. Le gustaba ponerse un terno, así llaman en el Perú el vestido con chaleco, y una gabardina, e iba a sentarse en la terraza de cualquier bar parisino, con predilección de la Rotonde o la Coupelle, en el barrio de Montparnasse. Allí Ribeiro pedía una botella de vino, casi siempre un San Emilion, y la iba tomando lentamente, mirando a la gente y mirando la lluvia. Cuando estaba en París, Ribeiro pasaba la mitad de su vida sentado en estas terrazas,
Sus personajes, gentes sencillas, eran como cualquiera de las personas que él veía desde su mesa atravesando la calle, corriendo con una carpeta sobre la cabeza para no mojarse el pelo. Eran hombres y mujeres simples de todos los días, esos que nutren con su existencia las estadísticas, que se levantan temprano para ir al trabajo en cualquier oficina pública, ríen y lloran, tienen hijos, aplauden cuando aterriza el avión y de vez en cuando necesitan alivio. Fin de la cita. Ribeiro y Bryce, Santiago Gamboa. Estaba terminando de leer un capítulo. Un gusto conocerlo, señor Ribeiro. Llámame Julio Ramón nomás, Mateo. ¿Cómo sabe mi nombre? Porque he leído tu obra. Me gustó mucho cierta gente que solía conocer. Es una novelita exquisita. La leí entera una tarde como hoy, hace un par de semanas, cuando el consejero nos avisó que vendrías. Se lo agradezco. Usted es uno de mis escritores favoritos. Gracias, Mateo, pero pasa, hombre. Voy a mostrarte tu habitación. Estás junto a la de Roberto. ¿Roberto? Roberto Bolaño. Duerme en la habitación contigo a la tuya. Suben por las escaleras y los escalones de madera crujen. Julio Ramón abre la puerta de una habitación casi vacía, ocupada solo por una cama. A través de la ventana rectangular es posible divisar un trecho de la calle y la luna muy a lo lejos. No es mucho, pero es lo que tenemos para ti. Espero que puedas sentirte cómodo durante tu estadía con nosotros. Mateo parece no escucharlo. Siempre he querido conocer a Bolaño, lo admiro mucho. Guarda silencio un momento. Un tecleo constante irrumpe en la conversación. Esta noche no se va a poder. A Roberto no se le puede interrumpir cuando escribe. Es tan maniático como Vargas Llosa, que no es decir poco. Ya será mañana. Te veo cansado. ¿Quieres comer algo? Claro, ¿qué puede ofrecerme? La verdad no sé. ¿El consejero no te lo explicó? Explicarme. Solo me dijo, camina por una vía muy larga y muy ancha, alejándote de la luna y toca la puerta de la Casa Celeste, la tercera de la 14ª calle, que cruza aquella avenida hacia tu derecha, y desapareció. Se le debe haber olvidado. Bueno, igual él tampoco sabe cómo sucede esto. Cuando Roberto o yo abrimos el refrigerador a ciertas horas del día, aparece de pronto algo para merendar, lo justo y necesario, nada más y nada menos. Nos hacemos y ya, hasta la próxima comida. Ninguno de los dos se queja porque, como notarás, no comemos mucho. Es probable que por eso nos confinaron a vivir juntos. Hoy de desayuno nos tocó jugo de toronja con huevos revueltos, algo fríos, eso sí, lo que nos recuerda que no estamos en el cielo. Qué peculiar, nunca lo hubiera imaginado. Te acompaño a comer, ya acabaré este libro mañana. Ambos bajan por las escaleras con rumbo a la cocina. Mateo se sienta a la mesa. Ribeiro abre la puerta del refrigerador. No hay nada. En ese momento silba la tetera. Nos toca café, qué bueno. Mateo, abre ese cajón debajo del estante con platos. Ahí usualmente aparece el café en polvo. ¿Ves? Ahí está. Cómo extraño el café pasado. Ambos ven el silencio. ¿No escribirás hoy? Pregunta Mateo. Ya lo hice. Escribí de 1 a 3 de la tarde, como siempre, en el mundo y en este confinamiento. Responde Julio Ramón mientras enciende un cigarrillo. ¿Podrías invitarme uno? Sí, pero solo por esta vez. No puedo regalarlos porque después no me alcanzan hasta el final del día. Pero no te preocupes, cuando despiertes encontrarás los tuyos sobre tu escritorio. Pero en mi habitación solo hay una cama. Mañana estará, créeme. Y sobre él tus cigarrillos, cuartillas de papeles y tu máquina de escribir. Tal vez una Remington o una Olivetti. ¿Cuál es tu preferida? Nunca he escrito a máquina. En efecto, si eres tan joven. Entonces tal vez te toque una computadora, una de esas portátiles para que puedas escribir en cualquier... Por cierto, tú puedes escribir en cualquier parte, en donde sea. ¿Y a qué momento del día para no importunarte? De noche, siempre de noche. Por lo que veo aquí voy a escribir bastante. ¿Te incomoda que el almuerzo sea a las 3? Roberto ha aceptado adaptarse a mi necesidad de almorzar a las 3. Igual siempre toma solamente un café y lo que aparezca en el día. ¿Estás de acuerdo? Mateo asiente con la cabeza. Perfecto. Estoy tan habituado a esa hora. No puedo escribir durante las mañanas porque me había acostumbrado a ir a trabajar. Bueno, ahora no trabajo, pero salgo de la casa a caminar y a conversar con quien me plazca. Tal vez algún compromiso literario en la biblioteca de estos que nunca faltan. Y en las tardes leo bastante, mayormente releo a mis autores favoritos o me reúno con unos amigos y escuchamos algo de música. Conversamos y recordamos el mundo.
pero siempre, como lo hace Roberto en las primeras horas de la noche, de 1 a 3 escribo en mi habitación. ¿Y en qué te encuentras trabajando? ¿Acaso importa? Escribo lo que sea, a veces nada. Lo importante es estar allí, sentado, tratando de escribir algo. Una línea, 2 líneas, un párrafo. Pero eso sí, necesito mi ambiente, no como tú. Por eso no podía escribir en el Perú. En mi casa de Miraflores no estaba mis tocadiscos ni mis cuadros. Mi cuarto de aquí es muy similar al de mi departamento en París. Pero nada, estamos muertos, Mateo, no hay prisa por publicar. Bueno, he escrito muchas prosas apátridas que archivo en una carpeta cuando me provoque las publicaré. Pero ¿cómo? Es de las cosas más extrañas y deliciosas de estar aquí. Cuando quieras publicar algo, como me cuentan, guarda el manuscrito en un sobre dentro de un cajón vacío de tu escritorio. A la mañana siguiente, una pila de ejemplares aparecerá en la puerta de la casa, acompañados del boletín de la biblioteca en la que estará indicada la hora y el día en que se sentará tu libro. Desde ese momento, cualquier residente podrá solicitar el ejemplar en alguna de las salas de lectura. Las ediciones son siempre las mismas, las más austeras, con tonos de gris y en gruesas hojas bond mate sin fotografías. Son impecables, sin un solo error ortográfico o errata. No necesitamos correctores, auditores ni editoriales, ni toda esa mierda inútil. Es fantástico. Espero poder publicar algo pronto. Pues me alegro. Me gustaría leer algo más firmado por ti. Tal vez publiques antes que yo, pero no antes que Roberto. Él pronto lo hará. No ha dejado de escribir desde que llegó. ¿Una novela? Está terminando esa mayúscula obra suya llamada 2666. La dejó inconclusa, pero sus herederos la publicaron igual, a pesar de que él les advirtió que, antes de su muerte, que ese libro no estaba terminado. Ahora quiere concluirla, pero se ha dado cuenta que el final está más lejos de lo que se había imaginado. Ya va por las 2000 páginas, aunque dudo que sea más voluminosa que En busca del tiempo perdido. En fin, dejemos de hablar de literatura. Ya habrá mucho tiempo para eso. ¿Cómo te sientes? Desconcertado. No sé cómo explicarlo. Estoy cómodo aquí, en este lugar que aún no logro definir, a pesar de que mi novia acaba de despertar con mi cadáver a su costado. Ojalá estuviera aquí conmigo. Ojalá estuviera con ella, Julio Ramón. Es muy especial, ¿cierto? Sí, fotógrafa y pintora, pero se dedica a la arquitectura. Dibujaba en mis cuadernos, rostros, ojos, funiculares, ríos, lagos, pelícanos, barrios residenciales en la luna, trenes atravesando la Antártida sobre rieles de hielo, a mí haciéndome el nudo de la corbata y a ella de adolescente con un vestido turquesa mientras abraza a su Basset Hound. Ella entenderá, como todos, muy pronto se encontrarán nuevamente. Lo único que los separa hoy es el espacio y el tiempo, bueno, y también la materia. Espero que tengas razón. Yo también, al menos eso es lo que nos explica el consejero. Cuando quieras hablar con él, piensa en la cubierta de la Guerra del Fin del Mundo. La primera edición, por supuesto, no funciona con las versiones piratas. Se te aparecerá. ¿Y responderá a todas mis preguntas? Las que pueda responderte. Bueno, hombre, ya se ha hecho bastante tarde. Seguiremos conversando en la mañana. Mateo recién siente un incontenible cansancio cuando se recuesta en su cama con las luces apagadas. Duerme arrullado por el tecleo de la máquina de Bolaño, quien continúa escribiendo apasionadamente mientras transcurre la madrugada. Un cálido haz de luz ilumina su mejilla y su cabello castaño. Mateo no despierta del todo hasta que las 6 de la mañana se convirtiera en las 7 de la mañana y aquella luz ganara en intensidad. A través de movimientos involuntarios, estira las piernas y los brazos. Abre los ojos y los cierra al instante cegado por la luz. Los abre nuevamente. Migajas de polvo, como polvo estelar, vuelan en el aire tan lentamente que Mateo piensa que se han quedado allí, fosilizadas. Las contempla con la certeza de que caerían de nuevo sobre las sábanas, como creía que era lo lógico. Pero las migajas se escapan por la ventana, arrastradas por una fuerza desconocida. Así es como la casa se limpia. Simplemente el polvo se escapa por el tragaluz de la cocina o por alguna ventana abierta y desaparece. Es un servicio automático de limpieza. Es igual con las camas. La tuya ya debe estar tendida y tan templada como un cuchillo, sin una sola arruga. Le dice Julio Ramón luego de su primer sorbo de café matutino.
Como dijiste, enfrente de mi cama apareció un escritorio, una cajetilla de cigarrillos e inexplicablemente una Remington. Pasos. Los escalones de madera crujen. Esto me recuerda a una escena de Tarantino, dice Roberto Bolaño, ensimismado en encender un cigarrillo. Rasca el fósforo contra el lado lijado de la pequeña caja, y Mateo cree estar viendo a Arturo Velano. ¿La película de la semana pasada? Pregunta Ribeiro. Estamos aquí, tres tipos conversando en una cocina. Es una mañana cualquiera y fumamos. Solo falta el cadáver con los sesos desparramados en el asiento trasero del Chevelle Malibu aparcado en la cochera. ¿Ustedes ven películas? En el televisor del living, responde Bolaño. Mateo se percata por primera vez de la presencia de un Roger Majestic, camuflado como un mueble por su diseño en madera. Todos los martes a las 8 de la noche, el aparato este se enciende, justo cuando empieza una película, un clásico de clásicos. El martes pasado tocó Pulp Fiction, cuenta Ribeiro. Sí, esta es una mañana cualquiera, pero no para mí, dice Mateo. Bolaño se le acerca, lo besa en la mejilla y lo abraza. Mirándolo a los ojos, le advierte. Todo ha cambiado menos tú, acompáñame, daremos un paseo. Roberto y Mateo caminan por la apacible calle residencial en la que está ubicada su casa hacia una de las 4 avenidas principales de la ciudad, la cual, luego de algunos kilómetros, los deposita en la plaza central, en donde aquellas serpenteantes vías confluyen. Durante la caminata, Roberto le había indicado a Mateo las casas de sus amigos más queridos, mientras se saluda con quienes se encuentran a su paso. Los abraza con entusiasmo y se los presenta a Mateo. Todos les preguntan sobre las circunstancias de su fallecimiento y sobre lo que está escribiendo. Intercambian recomendaciones de libros y quedan en visitarse. El edificio más alto e imponente de la plaza y de la ciudad es la biblioteca. Inicio de cita. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. 20 anaqueles a 5 largos anaqueles por lado. Cubren todos los lados menos 2. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un angosto zaguán que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. Perdón. A izquierda y derecha del zaguán hay 2 gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir que de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a quién esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de unas figuras esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay 2 en cada hexágono, transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante. Fin de la cita. La Biblioteca de Babel, Jorge Luis Borges. ¿Me lo presentas? Está bien, aunque no creo que nos haga mucho caso. El tipo solo responde preguntas muy puntuales sobre los procedimientos de la biblioteca. Si se trata de cualquier otra cosa, escribe una bibliografía de consulta muy detallada sobre el tema en varias fichas, junto con los números de los anaqueles y los pisos correspondientes. Aunque sea algo referente a sus libros, pregunta Mateo. Bolaño sonríe mientras suben por las escaleras hasta el último piso, el 14. Cuando se trata de sus libros, te pide que busques la ficha correspondiente a tu pregunta en un fichero de su oficina, la cual contiene una larga lista de títulos que debes de leer para respondértela tú mismo. En la parte inferior derecha de la ficha, a modo de pie de página, está indicado que, si en caso no ha sido respondida la pregunta luego de haberlos leído todos, puedes reformularla siempre y cuando expliques por qué no hallaste la respuesta en la bibliografía de consulta. La pregunta o preguntas subsidiarias de la pregunta principal deben ser escritas a máquina y a espacio y medio en una o en varias fichas similares, pero no tiene caso. ¿Por qué?
Porque no responde la pregunta. Te entrego una bibliografía complementaria más larga que la de consulta. Y cuando te la entrega, ¿Y cuándo te la entrega, no? En la ficha está indicado que no se puede asegurar un día exacto de respuesta. Eso sí es comprensible, ya que debe leer todo lo que ingresa en la biblioteca. ¿Acaso llegan nuevos libros? A cada momento, todo lo que se publica en el mundo está aquí. Aparecen en el escritorio de su secretaria, quien se los entrega antes de registrarlos e indexarlos. Borges los lee antes que nadie, escribe una reseña muy factual, solo coloca datos e información utilitaria y luego los deriva a la sección que corresponden. Lo mismo sucede cuando un autor termina de escribir un libro aquí, pero en ese caso cuenta con con una presentación pública, a la cual, a la que por cierto nunca acude. En reiteradas ocasiones se le ha invitado a integrar la mesa de los ponentes, pero como te imaginarás, nunca ha aceptado. Incluso nunca nadie lo ha visto ingresar a la sala de conferencias del primer piso. Ni siquiera ha presentado los libros que ha escrito aquí. Hasta el momento no ha escrito nada, pero si todo el tiempo lo ocupa leyendo, escuchando milongas o música celta, algunas veces The Wall. La de Pink Floyd la escucha de madrugada y al más alto volumen cuando las puertas están cerradas. Llegamos. Luego de subir por las escaleras, Roberto y Darío caminan por el pasillo del piso 14. Atraviesan los anaqueles y la sala de lectura. Borges está en su oficina, ensimismado en unas páginas. Antes de cruzar el umbral de su oficina, más allá de algunos pequeños libreros, destaca el escritorio de su asistente, Matilde Urbach, de mirada segura y transparente. Roberto le explica su intención de presentarme con el bibliotecario como nuevo residente de la ciudad. Matilde asiente con la cabeza y se acerca al escritorio de Borges. Fue solo un susurro en su oreja mientras él miraba a la nada. Borges marcó con una ficha bibliográfica la página que estaba leyendo. Acercó una carpeta de cuero con hojas en su interior y comenzó a escribir. Luego de algunos minutos, Matilde le entrega a Mateo una carta y se disculpa ya que el bibliotecario no nos atenderá en ese momento. La carta está escrita en una caligrafía espléndida. Ciudad de los Deicías. Querido amigo Mateo, he recibido la grata noticia de tu arribo a la ciudad. Espero que durante este tiempo tan corto hayas podido sentir, a través de la compañía de Julio Ramón y de Roberto, la calidez y la tranquilidad de una comunidad como la nuestra, conformada por quienes hemos osado crear historias de ficción que compiten en verosimilitud con los parajes más reales. No dudo que a nuestro lado sobrellevarás este tránsito hacia la inmortalidad, en noches con estrellas tan cercanas como distantes. Como deben de haberte contado, no recibo o converso personalmente con los residentes, por motivos meramente laborales. Sin embargo, puedo hacer una excepción en tu caso, ya que debo hacerte algunas preguntas sobre tu libro, el cual llegó a mi escritorio hace algunas semanas. Suelo tomar el té a las 4 de la tarde en el piso 7, entre los estantes 10 y 11, muy cerca de una enorme ventana con vista a la plaza principal. No puedo ver, pero sé que la ciudad está allí. Te espero el día en que te apetezca conversar. Con todo mi precio, Jorge Luis Borges. En este punto, Alexis, te pido todavía para saber si tengo algo más de tiempo, si ya debemos terminar. 5 minutos más y podemos terminar. Ya, creo que sí, yo. Está bien. Gracias. Mateo acude a la cita planteada por Borges al día siguiente. Estuvo en la biblioteca desde un par de horas antes de lo acordado. Pensó que podría recorrer las galerías y leer un poco, pero en ningún momento pudo concentrarse. Durante aquella exploración, logra familiarizarse con su funcionamiento. Los empinados anaqueles de madera numerados y distribuidos en las galerías se mueven a pedido de los empleados, quienes con voz segura e imperativa leen las fichas de solicitud de préstamo señalando el nombre del autor y el título de la obra. Entonces el ejemplar se abre paso por los anaqueles, buscando espacios vacíos entre los estantes hasta las manos del lector. Perdón. Quien puede sentarse a leer en los amplios salones de lectura de cada piso, si es que encuentra alguna silla disponible. Un gran reloj empotrado en la pared anuncia el paso de las horas con un sonido replicante, como si se tratara de la campana de una iglesia. Agazapado entre los anaqueles, observa al bibliotecario bajar por las escaleras con extremada calma. Seguía con las manos en el espacio con pericia, como si hubiera memorizado la distribución del mobiliario. Lo ve sentarse enfrente de aquel ventanal, filtrar el té y darle un sorbo a la taza hasta que decide acercarse. Perdón.
¿Siempre has sido tan impaciente? Pregunta Jorge Luis Borges. Sí, no lo sé. Bueno, sí, creo. La ansiedad efervesce en tu literatura por tramos, como un geyser, muchacho. Las palabras están escogidas con corrección, también el estilo, la gramática, las estructuras, las líneas argumentales, pero tu narrador se apura, se atropella. Bebe un poco de té a modo de pausa. Me refiero al tiempo. Podrías detenerte en muchos detalles valiosos, deliciosos. Y los silencios, algo subvaluado en la literatura, la brecha que grita entre palabra y palabra. La brecha entre dos palabras, un thunder tan poderoso que ha acabado en milésimas de segundo un abismo de una profundidad incalculable y del que solo recordamos el estruendo que nos convirtió en hombres. El estruendo, el abismo. Hay un abismo que quiero cruzar. Borges estruja la bolsa de té en contra de una de las paredes de la taza con la pequeña cuchara. Tienes algo pendiente en el mundo. ¿Cómo lo sabe? Todos aquí tenemos un tema que hemos dejado inconcluso. La familia, alguna persona en especial, el amor. Falleciste tan joven, se te deben haber truncado muchos planes. Sí, sobre todo con mi novia. Ella dependía mucho de mí. Quiero saber cómo está, cómo lo está sobrellevando. Pero hay algo más, un libro. Está escribiendo algo, pensamientos desconexos e inclasificables. Debe haber una forma. La hay, pero puedes escribirlo aquí. Quiero publicarlo en el mundo. Fama, dinero, dinero, pero no para mí, como es evidente. En el ensueño, en el ensueño. Cuando te quedabas dormido, aquel estado en que dejabas de tener control de tu cuerpo, eras atrapado por la inconsciencia. Sí, las personas ingresan al estado del ensueño durante el trance hacia la inconsciencia. Dura solo un momento, unas pocas respiraciones. Es en ese momento en que puedes hablar con tu novia. Puedes verla, consolarla, incluso tocarla, aunque ella no sabrá que eres tú. No debes decirle nada de lo que ocurre aquí. ¿Cómo puedo hacerlo? Tienes que ir al Hotel Casino de la Selva, en la frontera entre la ciudad de los Disías y el infierno, y hablar con el guardián de aquella puerta, pero es muy peligroso, tal vez no puedas regresar aquí. ¿Cuál es la ruta? Comienza una cita. El Hotel Casino de la Selva se destaca en una colina ligeramente más alta en las afueras de la ciudad, cerca de la estación del ferrocarril. Está erigido más bien lejos de la carretera principal y lo rodean jardines y terrazas que en todas direcciones dominan un amplio panorama, aunque palaciego lo invade cierta atmósfera de esplendor desolado, pues ya no es un casino, ni siquiera se puede apostar una partida de dados las bebidas que se consumen en el bar. Lo rondan fantasmas de jugadores arruinados. Nadie parece nadar jamás en su espléndida piscina olímpica. Vacíos y funestos están los trampolines, los frontones, desiertos invadidos de hierba. Solo 2 canchas de tenis se mantienen en buen estado durante la temporada. Fin de la cita. Bajo el volcán. Malcolm Lowry. La frontera de nuestra ciudad que colinda con el infierno está hacia el sureste, tomando como referencia la biblioteca. Camina hasta hallar un barrio aún no habitado. Lo reconocerás porque las fachadas de las casas aún no han sido pintadas. Una de esas casas tiene la grama crecida. Allí es donde el bosque inicia. Cruza la cerca y aparecerá un nuevo sendero. Y luego de recorrer 14 kilómetros llegarás a un portón muy alto y muy grande entre la maleza irregular. Habrás llegado a los extramuros del purgatorio. Luego de atravesarlo, vislumbrarás el Hotel Casino de la Selva, encerrado por un cielo anaranjado ardiente, en lo alto de una colina. Y más allá del lobby, la cancha de golf, la enorme piscina Masía, llegarás a una cancha de tenis. Sobre ellas, en una terraza, encontrarás a Malcolm Lowry embriagándose. Bueno, y estamos 7:59, no puedo continuar más. Y disculpe más bien por haberlos aburrido durante más de 25 minutos. Agradecemos la participación de Rubén Barceli y también agradecemos a Harry Belevan por su intervención, por la lectura. Y agradecemos también al público que nos ha seguido por esta plataforma, por Zoom y por las redes sociales. Los animamos y los invitamos a participar de la 5ª fecha del festival que se realizará el 11 de noviembre con la intervención de Luis Torres Montero y Antonio Gálvez Ronceros. Muchas gracias a cada uno por su asistencia y buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Harry.